En este episodio se contrasta la química pura y la ingeniería química, analizando sus similitudes, sus diferencias, su perfil laboral, así como sus ventajas y desventajas de cada una. Platicamos con Yael Juárez sobre su amplia trayectoria académica y su experiencia en la investigación. Enigma I surge de una amistad y de la pasión por solucionar problemas. En este podcast conversamos sobre la ingeniería desde el punto de vista social, humano, económico y profesional. Para que la ingeniería llegue a más personas, jóvenes, culturas, profesionistas y provocar un cambio en la sociedad. En el episodio del día de hoy nos acompaña Yael Juárez Martínez, licenciado en Química por la Universidad Autónoma de México. A pesar de su corta edad, tiene una amplia experiencia en la investigación. Ha ganado múltiples concursos, tanto nacionales e internacionales. Bienvenido. Muchas gracias, Gladys. Hola, Yael. Estamos muy contentas de tenerte hoy en este episodio. Vamos a platicar un poquito sobre toda tu trayectoria que has hecho. Como primer pregunta, queremos saber de dónde viene este gusto por la química. El gusto por la química, fíjate que nació por el disgusto por la química. De hecho, fue en secundaria y yo tenía una profesora, la profesora Ariadna, y química era mi peor materia. Yo no entendía nada. En ese entonces, que era secundaria, veíamos que era una mezcla, que era una mezcla heterogénea, que es una sustancia, que es un elemento, y no me entraba nada de esa información. Lo odiaba. En ese entonces me sentí un poco más atraído como por la literatura, los libros. Yo creí que iba a estudiar derecho o algo por el estilo. Entonces, como yo iba reprobando química, me dice esta profesora como, mira, te ofrezco un trato. Entra al concurso de química, el estatal de Morelos, y si ganas algún lugar, te exento la materia con 10. Y pues a mí me brillaron los ojos porque yo tenía 5, tenía 6, tenía 4 en mis exámenes. Y dije, pues va, es como la oportunidad perfecta para redimirme. Y la verdad es que fui siempre un buen estudiante, a veces se me bajaba, pero bueno, me puse a estudiar mucho de química, empecé a entender muchísimos conceptos, tomé muchísimos libros, le preguntaba a otros profesores. Entonces fui a ese examen y debo admitir que en ese primer examen hice trampa. Porque no me acordaba de muchas cosas, llevaba mi calculadora y recorté una mini tabla periódica y pegaba los elementos en la tapa. Entonces no es algo de lo que me siento orgulloso, pero gané tercer lugar en ese entonces. Entre un poquito este acordeón que había hecho y otro poco lo que yo había aprendido. Después de que había quedado en tercer lugar, lo que procede en este tipo de concursos es que te preparan y te dan clases con el resto de los estudiantes para ver quién va al concurso nacional. Entonces, entre esas clases, a mí me tocó clases con Eduardo García, que es el delegado por el estado de Morelos hasta la fecha para las Olimpiadas Nacionales de Química en el país. Fue tan buen profesor y fue tanta su pasión por la química y no sé, la manera en que nos hacía ver que la química estaba en todos lados, en nuestros alimentos, en el gel que usábamos, en el shampoo, en la tinta con la que escribíamos. Nos explicaba por qué un lápiz escribía, por qué una goma borraba. Entonces, lo hacías ver de una manera tan fácil que yo terminé encantado por la química. Y ahí fue el momento en que yo decidí nunca dejarla. Fue en tercero de secundaria. ¡Wow! ¡Qué interesante historia! ¿Cómo influyen estas personas tan buenas en su profesión en transmitir ese gusto por lo que ellos hacen, ¿no? Que en este caso fue el profesor, ¿no? Que te abrió los ojos al amor por la química. Sí, totalmente. Es algo que si tú me hubieras preguntado en ese momento, en ese entonces, nunca se me hubiera pasado por la cabeza. Es muy interesante porque hay veces que, como mencionas, pensamos que vamos a estudiar otra cosa y al final del día nos decidimos por otra. Pues ya encontramos realmente lo que nos apasiona. Sí, claro. Además, como a mí siempre me da risa, era algo que no solía platicar porque siempre está como, híjoles, hiciste trampa y no incentivo a los estudiantes a que hagan trampa.
pero a veces este tipo de decisiones que no parecen correctas terminan cambiando totalmente tu vida, porque yo me imagino el momento en el que no hubiera llevado ese acordeón, mi vida en este momento sería totalmente diferente, probablemente. Sí, eso te ganar te llevó a Claro, otra oportunidad, ¿no? A más de eso, sin querer. sí, pero no hagan trampa, ¿eh? No se los recomiendo, solo una simple coincidencia, una divertida coincidencia. Y de las múltiples carreras que hay de la química, ¿por qué decidiste ser licenciado químico? ¿Por qué licenciado químico? Fíjate que fue un poquito de orgullo. Todavía en preparatoria no me decidía bien si yo quería estudiar química, si yo ya estaba seguro que quería estudiar una ciencia pura, química, física, y si no era una de esas dos, era un derivado del área de química, ya sea química metalúrgica o química de alimentos, eran las que más me llamaban la atención. Pero la idea de centrarme en una sola cosa no me agradaba del todo. Yo quería entenderlo todo desde cero. Sabía que si me dedicaba a química de alimentos, mi enfoque desde el semestre 1 iba a ser alimentos y yo ya no iba a entender las demás cosas. Sabía que si me iba a metalúrgica es la química de metales y yo ya no iba a entender el resto de las cosas. Entonces, cuando vi el plan de estudios de química, era tan general que dije, es lo que quiero. Con esto yo tengo las bases para poder entender todo. Claro, y depende de cada una de las De tu personas, gusto. ¿verdad? Sí, pues la verdad yo estaba como muy insegura y de hecho yo les comenté que pues que un amigo me comentó de ingeniería en alimentos, fue ya él quien me sugirió la carrera y empecé a investigar más, porque a mí sí me gustaba mucho el área de la ingeniería, pero también me llamaba por la atención otras cosas, como lo mencioné anteriormente, no sé, la mercadotecnia, el comercio y poder hacer entender todo lo que implica un alimento desde el principio hasta que llega a la mesa de un consumidor, pues fue algo que a mí realmente me apasiona y me gusta mucho. Joel, ¿por qué decidiste hacer tu tesis en otro país? Otra buena pregunta. Fíjate que igual no fue del todo decisión mía. Yo estaba ya planeado para hacer mi tesis en México. Ya tenía mi tema en la UNAM, tenía asesora, tenía mi experimentación lista, tenía 4 meses de trabajo en eso. Y de repente sale esta nueva convocatoria por parte de la universidad y se titula Tesis por estancia en el extranjero. Y cuando yo la veo es como, wow, es una nueva forma de titulación para la universidad. Entonces me quedé pensando como qué tan viable sería que yo me titulara por ese método, cuando yo ya tenía trabajo hecho y mucho tiempo invertido, muchas horas de trabajo en un laboratorio del UNAM. Entonces decido quedarme en el laboratorio del UNAM, pero por una u otra razón, mi experimentación en este laboratorio que era de cinética, no me sale el trabajo. La química no se dejó, la química empieza a ser muy complicada, porque así sucede con la ciencia. A veces tú puedes ser el mejor experimentador del mundo, pero si el experimento o la química no es la adecuada, pues simplemente no te va a dar un buen resultado. En la teoría puede pintar que sí, puede ser lo mejor, pero cuando estás experimentando puede que no salga nada. Entonces eso me sucedió. Cuando ya estaba en las últimas etapas de mi trabajo, vi que los resultados no eran nada buenos. Entonces fue ahí cuando tomé esta oportunidad, hablé con mi asesora, también me dijo como, ok, sí, tendrías que empezar desde cero si te quedas aquí. Y ahí es cuando digo, no, tomo la decisión de ir. Aplico para esta convocatoria, aplico con consejo técnico porque es un nuevo método de titulación, me aceptan toda la documentación, me aceptan todos los papeles, voy con mi coordinador de carrera y le digo, necesito una carta de aceptación para mañana, porque ese era un requisito. Necesito una carta de aceptación para mañana en cualquier país con cualquier investigador. Como él me conoce, fui su estudiante y me estima mucho, agarra, toma el teléfono, marca, hace, oh, sí, tengo aquí un estudiante, cuelga y me dice, en 1 hora te llega tu carta, ¿te gusta Francia? Y yo como, sí, está bien, Francia está muy bien. Entonces me dice, pues te vas para Francia. Y en 1 hora tenía lista mi carta de aceptación para irme a Francia. Me dijo, mándame tu CV, lo mandamos, hicieron rápido todo el proceso, me dieron la carta y al siguiente día ya pude aplicar para esta beca. Qué fuerte tener que renunciar a un proyecto que ya tenías tan avanzado. Sí, son decisiones, al final parecen arriesgadas, pero digo, pudo haber salido totalmente mal.
eso es algo también que a mí me deja pensando, porque yo ya había abandonado mi proyecto cuando no tenía una aceptación certera para irme al extranjero. Entonces estuve un momento con nada y eso me tenía muy angustiado. Es como ya abandoné totalmente mi proyecto y no me han aceptado por este lado. Entonces, ¿qué pasa si me rechazan acá? Y ya no me preocupaba, diga, pues busco otro laboratorio aquí en México, pero sí pesaba la idea. Y no, pero al final salió todo favorable. Pues creo que a veces cuesta trabajo tomar ciertas decisiones, pero el arriesgarse a veces para hacer las cosas a veces resulta mucho mejor, creo, y pues gana uno más experiencia y mejores conocimientos. Sí, creo que es lo más importante, saber arriesgarse y saber cuándo arriesgarse. Entonces, tu proyecto que tenías hecho al que renunciaste y el que estás haciendo o estuviste haciendo en Francia, ¿es diferente? Sí, fíjate que mi trayectoria en la química ha sido muy variable. Tercer semestre empecé con analítica y ahí me di cuenta que no me gustó. La teoría me encantaba, pero la práctica nada que ver. Entonces me retiro de analítica, estuve 6 meses, porque fíjate que mi idea durante toda la carrera fue, quiero trabajar en investigación desde muy temprana edad. O sea, fue tercer semestre y yo ya quería meterme en laboratorios, yo quería trabajar, yo quería aprender y desde ese momento yo me había concretado empezar mi tesis. No fue así, más bien fui descubriendo qué parte de la química me gustaba y qué parte me disgustaba. Aquí analítica fue la teoría me gusta, pero la práctica no, entonces no puedo dedicarme a esto. Después de aquí pasé a un laboratorio de síntesis orgánica. Me gustaba mucho, pero por cuestiones de tiempo y que la carga semestral era muy, muy alta, dejé de ir a ese laboratorio. Finalmente, para sexto, séptimo semestre, llegó a este laboratorio de cinética, en el que sí me agradaba, pero no me llenaba del todo. No me veía como un químico cinético en físico-química, no. Entonces, al final, cuando tomo la decisión de irme, vuelvo a la parte de química orgánica. Entonces, a mí la química orgánica, la parte sintética, que es la parte de construir cosas, de construir moléculas, de construir nuevos materiales, me fascina. Y es aquí donde cae este proyecto. Y es totalmente diferente. Yo pasé de dedicarme a la cinética, de estudiar todos los días, constantes velocidades de reacción, de qué tan rápido sucede, a volver a sintetizar moléculas, cómo es que de A yo puedo llegar a B y después a C y después a D. Creo que es importante, como lo que tú hiciste, ¿no? Experimentar, ver qué sí te gusta, y qué de lo que te gusta realmente te dedicarías a eso. Tener noción de lo que son las cosas que te están gustando, pero al final concluir en qué es lo que realmente quieres. Sí, exacto, porque si no experimentas, llega el último día de tu carrera y no sabes a qué quieres dedicarte. Y pueden ser ya no tantas tiradas como las que tenías al inicio de tu carrera. Entonces sí es importante. Como importante descubrirse uno, porque creo que hay veces que sí estamos seguros de que queremos estudiar cierta carrera, pero hay muchas carreras como que digamos, es como un árbol, se empiezan como a ramificar, entonces como que tienes más opciones y si no experimentas o no sabes realmente lo que quieres, pues te vas a empezar a confundir, como dices, al final de tu carrera no vas a saber en qué te quieres dedicar, en qué te quieres especializar, si quieres hacer alguna maestría o algún doctorado. ¿Tu servicio social lo hiciste en la UNAM o en dónde lo desarrollaste? El servicio social lo hice en la UNAM, sí. ¿Desarrollaste algún proyecto o apoyaste a algún docente o cómo fue? Para mi servicio social yo apoyé a un docente. Siempre me ha gustado la idea de compartir el conocimiento y sobre todo si es conocimiento químico. Entonces, desde inicio de la carrera me dije, si voy a hacer mi servicio social, va a ser como ayudante de profesor dando clases. Y así lo hice, fui ayudante de profesor para la materia de Química General 1 para estudiantes de primer semestre durante 6 meses. Wow. Wow. No, pues creo que nos consta que se te da muy bien el enseñar, el compartir, el todo lo haces como de una manera muy única, muy específica y muy entendible, porque aunque el tema sea como complicado, te entendemos. Sí, aquí Gladys, que fue mi alumna estrella también. No, es que eso es cierto. Fíjate que es algo que me quedó muy claro. Áreas como la química no suenan mucho ante la sociedad. Si tú le preguntas a la gente qué es lo que hace un químico, yo creo que la mayoría no te sabe responder.
Y yo creo que muchos están peleados con la química. Tú les dices química y la gente lo primero que dice es como, eso es muy complicado. Es como, yo no sé qué es eso. O lo relacionan con Breaking Bad. Son las tres cosas que van a hacer. No hay más. Y, o sea, sí tiene su grado de dificultad, pero pues no tanto si lo sabes explicar, si lo sabes difundir, si lo sabes divulgar. Entonces creo que eso es lo que hace falta y creo que eso es lo que me motiva a querer compartir este tipo de conocimientos. Más químicos que no saben que tienen el potencial para ser químicos y en general a la sociedad que la química la tienen todos los días en sus manos enfrente, la tocan, la comen y no lo saben. Totalmente de acuerdo contigo. Y a esto una de las preguntas que yo como ingeniera química me he enfrentado es, ¿qué haces tú como ingeniero químico, no? ¿O qué hace un químico? ¿O ustedes siempre están en un laboratorio y tienen que estar ahí toda su vida? ¿Cómo tú defines un licenciado en química? Así Esa pregunta es más simple. complicada que la que me hicieron en mi examen profesional. Mira, la definición del libro, un licenciado en química es el que hace química, punto. ¿Y qué es la química? La transformación de la materia. Entonces, el licenciado químico es el que se encarga de transformarla. Esta es la definición del libro. Pero obviamente hay más cosas. O sea, ¿qué tiene de cierto? Sí. Que el químico es la persona encargada de sintetizar todas las cosas y de analizar todo lo que hace. El químico transforma. Así, simple. Sí, básicamente Sí. me quedo pensando, es que sí, lo podemos reducir a esas palabras. El químico transforma lo que le des. Entonces, el químico se va a encargar de la síntesis de medicamentos, se va a encargar de la producción de nuevos alimentos, o sea, si incluso de la naturaleza, si no te gusta tener un insecto en tus plantíos, le llamas al químico y le dices, hazme un compuesto que mate específicamente este tipo de insectos, y el químico va a hacer todo lo posible para sintetizarlo. Y le puedes decir, o como ahorita con el COVID, es que necesita, que ya son aquí un poco más complicados porque estamos hablando de biotecnólogos, fármacos, químicos, es un trabajo más conjunto, pero es la idea, sintetízame, hazme una vacuna contra este virus, específicamente contra este. Y es el trabajo de estas personas realizarlo. Y así para todas las áreas. Le puedes preguntar a un químico, necesito un material que sea resistente a la lluvia, al sol, para pintar las casas. Y el químico debe ser capaz de sintetizar este compuesto o de obtenerlo de alguna otra instancia y saber cuáles van a ser las propiedades de estas nuevas sustancias. Creo que no lo pudiste explicar de una manera mejor y simple. A mí me cuesta a veces mucho trabajo explicar estas diferencias como ingeniero químico porque dicen, es que los químicos, y creen que uno como ingeniero químico es químico, como tú, y no tiene nada que ver. Nosotros somos más como en tecnología, lo que ustedes crean o transforman, hacerlo a gran escala para que llegue a todas las demás personas. Y creo que sí es importante como explicar esto para que la sociedad lo entienda de una mejor manera y sobre todo los que estén interesados en este campo sepan hacia dónde dirigirse. No, y sí, es complicado definirlo, ¿eh? Más uno como químico se le vienen cosas a la cabeza, pero es como que hay que aterrizarlo porque he pasado casi 7 años de mi vida como químico, entonces te puedes perder en el camino un poquito al definirlo. Sí, luego también viene como, ¿cómo se dice? Como que la sociedad es como que te empieza como a juzgar, o sea, ni te conocen y me refiero a la carrera, ya te están diciendo, por decir, a mí me han dicho luego, hazme la dieta, o sea, y yo así de, no soy nutriólogo, o sea, soy ingeniero en alimentos, me encargo de la transformación de los alimentos y de la industria y todo eso, no hago dietas, o, ay, a ver, cocíname, yo así de, pues no, o sea, no va de ahí, o sea, creo que hay mucha desinformación en general como Sí. en la ciencia y en lo que son las ingenierías, o sea, de qué se trata cada ingeniería, de qué cada carrera, porque sí, mucha gente no sabe realmente a lo que nos dedicamos. Eso es cierto, a mí me ha tocado, bueno, con mi familia, que les digo como, soy químico, y me dicen como, entonces empacas cremas y así, shampoos, es como, no hacemos eso. Es como, podríamos mejorar la producción, por ejemplo, de el ingrediente activo de un shampoo, si nos piden investigarlo, si por ejemplo causa demasiada comezón, puedes contratar a algún químico en específico, ya sea ingeniero químico, químico farmacobiólogo o un químico puro, lo puede hacer, pero no empacamos.
Sí, eso ya es un proceso más industrial, de maquinaria o algo así. Sí, genera mucha confusión. ¿Cuál es el campo laboral que tiene un químico? ¿Tú en qué? Esa es una buena pregunta. El campo laboral es amplio, pero a veces se encuentra muy limitado. Y justo hablaba con amigos químicos y amigos ingenieros químicos que para nosotros, por esta visión que existe en el país, que existe en México, no se nos abre mucho las puertas. A mí me tocó, antes de venir a hacer mi doctorado acá en Francia, que quería buscar un poco de trabajo para tener esa experiencia. Siempre me ha gustado como meterme a todos lados, porque a lo mejor mi pasión es la de trabajar en alguna industria y yo no lo voy a saber hasta que lo haga. Entonces intenté buscar trabajo en empresas farmacéuticas para manejo de equipos de HPLC, de cromatografía. Y cuando yo llegaba y me decían, es que tú eres químico, no, no queremos químicos, queremos químicos farmacobiólogos, QFBs. Y yo me quedaba pensando como, a ver, yo de cromatografía llevé 2 años, un QFB lleva un año de cromatografía. En teoría estoy más capacitado para hacer las cromatografías que un QFB, pero no quieres un químico porque piensas que nosotros hacemos otra cosa. Y entonces es comentando con otros amigos químicos que buscaban trabajo, como unos sí lo encontraron, otros no, pero en general para nosotros es complicado. Sí tenemos campo, pero por esta falta de visión, por esta falta de que no saben a qué nos dedicamos, no saben diferenciar entre ingeniero químico, químico y QFB, qué podemos hacer y qué no. Y creo que las empresas se pierden un poquito, porque sí, podemos trabajar en el área farmacéutica y podemos ir a trabajar en conjunto con lo que es Gladys, Ingeniería Química de Alimentos, podemos trabajar mano a mano. Nosotros también podemos trabajar en administración, podemos hacer muchas cosas, podemos trabajar en academia, que es lo que llamamos, ir a un laboratorio de alguna universidad y hacer investigación totalmente pura. Podemos trabajar en muchísimas áreas. Podemos trabajar de la mano con mineros, trabajar de la mano en consultoría, investigación y desarrollo, sobre todo en muchas industrias, muchas empresas de cosméticos. Entonces hay que ir cambiando ese panorama, porque el panorama que se tiene es el químico, como dijiste, debe estar encerrado en un laboratorio, haciendo síntesis, con el cabello desacomodado, con su bata y con un matraz en la mano siempre. No, no es así. Sí, causa mucha confusión. Ya en el campo laboral, las capacidades y las habilidades se van ampliando. Puedes aprender a hacer muchas otras cosas y también ser bueno, y como que hay que ampliar, como dices, eso para el campo laboral y sobre todo en la industria, que son como un poquito más confusos. Estuve en la industria automotriz y me decían así como que, ¿y tú qué haces aquí? Si eres químico, vete a un laboratorio. Y estuve también en el laboratorio en lo de calidad y todo eso, control de materia prima. Y hay muchas otras habilidades que puedes también desarrollar, y la industria también es muy grande. La investigación es muy grande, hay muchísimas áreas de investigación en las que se puede colaborar en conjunto con otros, con químicos y otras áreas, y que creo que si se mezclaran un poco más y se trabajara más en equipo como profesionales, lo que sea que hagan, investigación o industria, saldrían mucho mejor las cosas, ¿no? Como no cerrarse tanto a esto es de nosotros, esto te toca a ti, ampliarlo y trabajar en equipo para dar mejores soluciones. ¿Consideras que un químico puede hacer el trabajo de un ingeniero químico o un ingeniero el de un químico? Es una pregunta engañosa. La pregunta como tal yo respondería no, no pueden, porque para eso hay una carrera que se estudia por 4 años y medio y especialidades. Lo que sí se puede es arrepentirse uno. Uno puede ser químico de formación y si le interesa la química, la ingeniería química, puede derivarse a través de especialidades, ya sea maestría, hay gente que incluso vuelve a estudiar la carrera, se puede. O incluso como químico, trabajando en un área muy específica de la industria, que le correspondería a un ingeniero químico, con muchísima capacitación, con muchísima motivación, podría llegar a hacerlo. Y viceversa. Yo como soy químico he visto muchísimo lo contrario. De hecho, uno de mis colegas acá, que es de postdoctorado, es ingeniero químico de formación y ahorita su postdoctorado está siendo en química pura y estamos hablando que ya obtuvo todos los grados posibles y está haciendo síntesis conmigo cuando él era ingeniero químico y está haciendo el trabajo de un químico. Sí, yo en algún momento llegué a escuchar, bueno, me acuerdo que algunos profesores comentaban que, por ejemplo, en el caso de ingeniería en alimentos, que era más fácil que nosotros como ingenieros nos acopláramos a lo de un químico, que un químico se acoplara a nosotros por el área de
digamos, hablando en la industria de tuberías, cálculos como más estructurados y de ingenierías, que era más fácil nosotros aprender, digamos, la química de los alimentos, porque sí nos dan en nuestra formación cierto conocimiento, pero no tan a fondo como un químico en alimentos. Pudiera ser la parte, digamos, de la ingeniería. ¿Qué opinas sobre esto? Puede ser cierto, sí. Claro que dependerá de la persona, pero sí, sí es cierto, porque ya estamos hablando de que son súper especialidades, o sea, ya cuando estamos haciendo posgrado o estamos trabajando en la industria, es un tema bien, bien, bien específico a lo que te vas a dedicar. Un ejemplo, si vas a hacer un trabajo en la industria, seguro te va a tocar trabajar sobre un área en específica y la maquinaria va a ser la misma durante muchísimos años y te vas a volver súper experto en eso. Y lo mismo para posgrados. Es un tema de la química que yo que sé, puede ser química orgánica. Y de la química orgánica puede ser síntesis de compuestos heterocíclicos de 5 carbonos. Y de esos compuestos, solo los que tengan un nitrógeno en el centro. Y de esos compuestos, los que no pasen de tal. Y así vas súper especificando. Entonces, si tú pasas de la ingeniería a la química, ya no tienes que aprender, no de a fuerzas la fisicoquímica, la analítica, la bioquímica. No, ya no. Solo tienes que aprender lo vas a comenzar a trabajar. Y en teoría, como eres ingeniero químico, ya sabes los fundamentos, ya sabes la termodinámica, ya sabes la orgánica y viceversa. Entonces sí, yo creo que sí es posible. Con muchas ganas, claro, mucho tiempo, porque cuesta muchísimo. No digo que de la noche a la mañana tú puedas llegar de ser químico a un ingeniero y trabajar y hacerlo con los ojos cerrados, ni al revés. Esto es cuestión de años de práctica, años de esfuerzo. Es dedicarte a otra área, básicamente, aunque sea la misma. Me tocó profesores que habían sido ingenieros, se dedicaban a investigación y hacían investigación en cosas súper raras que no tienen nada que ver con la ingeniería, muy diferente. Pero sí, sí es posible y yo creo que también se puede hacer ese cambio. Hay esa flexibilidad en estas áreas, ¿no? De cambiarte en el momento en que tú sientas que lo necesitas. ¿Cuál es el área de la química que más se necesita desarrollar para la investigación? Hoy en día yo creo que es difícil responder solo de química. Yo creo que eso es del siglo pasado ya dedicarse solo a un área. Todos los trabajos actuales deben ser en conjunto. O sea, la química debe trabajar de la mano de la física, de la biotecnología, de la medicina y deben hacerse proyectos que sean multidisciplinarios. Entonces yo diría que lo que se debe desarrollar más en el país es apuntarle a la biotecnología. Trabajar la biotecnología de la mano con todas las áreas de la química, como lo es la ingeniería, la química de alimentos, la química pura, creo que es lo que se necesita actualmente. Es muy importante porque con la biotecnología puedes desarrollar muchas cosas, puedes mejorar la parte alimenticia, la parte agraria, la parte química pura, la parte de medicamentos. Yo creo que esto está haciendo un boom, pero en el país siento que falta darle más apoyo a ese sector. Sí, sin duda se ha abandonado. Yo desconozco en personal qué ha sido lo que ha motivado a tomar esas decisiones. No sé, ¿tú qué opinas? Desde mi punto de vista, creo que todas las áreas que involucren la ciencia y la investigación deberían de ser igualmente apoyadas. Hay algunas que son más, hay otras que se abandonan totalmente. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto, a estas decisiones que se están tomando? Yo siento que es una decisión fundamentada en el miedo y el desconocimiento. Como ya hemos platicado, el mexicano en general le tiene mucho miedo a la ciencia. No saben lo que hacemos. Y como no saben lo que hacemos, pues hay un miedo intrínseco ahí. Y más con la biotecnología que está muy satanizada. De hecho, la gente, la palabra químicos la usa para algo negativo. No, 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 es que ese alimento tiene químicos, no me lo voy a comer. No, 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 es que eso está procesado, no, es que esa fruta tiene otros químicos que te hacen daño, cuando no debería ser así. Entonces es algo que se nos ha enseñado que eso es malo, que lo que llamamos entre comillas natural es bueno, pero no. Creo que por eso se han tomado estas decisiones desde arriba, porque no saben qué es lo que hace realmente la química, la biología y la biotecnología. Sí. Falta enseñarle a esta gente que está arriba qué es lo que hace la ciencia. Y digo, es una labor también de nosotros científicos comenzar a divulgar, porque ¿quién más sino nosotros? Sí, al final es un sector que se tiene que defender, ¿no? Que existe y Claro, que ha servido para que la sociedad y las sociedades se evolucionen en cuanto a economía, estilo de vida, calidad de vida. claro. Eh,
Pero sí hay mucha controversia en cuanto a lo químico que tú mencionas, lo que hace la tecnología y la relación que esto tiene con la salud, ¿no? Precisamente que mencionas que tiene químico, no, porque es sintético y me va a hacer daño. Y no siempre es así, para eso están estas áreas, para hacerlas compatibles con el humano. ¿Qué le dirías tú a todas esas personas que creen que esto es malo y que les va a hacer daño? ¿Cómo los convencerías tú de que se eduquen, se informen y le den una oportunidad a esto que existe desde hace muchos años? Como yo siempre lo digo, siempre le vamos a hacer caso a personas que son cercanas. Entonces les diría, en primera instancia, acérquense a su científico de confianza. Si tienen algún físico, químico, matemático, biólogo, ingeniero o médico en la familia o entre los amigos, vayan con esta persona y aunque no sea especialista, va a tener un panorama más certero sobre estas dudas. Eso es lo que yo recomendaría. Y en caso de no tenerlo, informarse en fuentes confiables, no hacerle caso al hijo de vecino ni a los rumores que se digan en Internet, porque esa es otra cosa. Creemos que todo lo que está en Internet es verdad, simplemente por estar en Internet. Ese es un gran error, porque si hay algún no especialista hablando sobre algún tema que no conoce y lo pone en Internet, no, es complicado y la gente le puede hacer caso. Entonces, tener cuidado con el tipo de información que estamos leyendo. Igual hay ciertas páginas que son un poco mañosas porque parecen bien estructuradas, parecen confiables y al final no lo son. Alguien que no es del área no me puede venir a hablar de algo que no conoce. O sea, ¿quién me tiene que hablar de pesticidas? Un agrónomo, un químico, un biotecnólogo, nada más. Es como querer ir a una cita médica con un abogado. No tiene sentido. Sí, luego ahorita hay como mucho con esto de la pandemia y del virus, hay mucha desinformación de que los Claro. hospitales sacan el líquido de las rodillas, de que nos van a inyectar un chip, o sea, cosas como muy ilógicas que la gente se las cree por Sí. todo por no estar mal informados. Sí, creo que hoy más que en otros tiempos, con todo el auge de las redes sociales, ya no se sabe realmente qué creer, ¿no? O la gente ya no sabe qué creer, ¿no? Entonces, y bueno, es muy diferente informar a crear contenido que se haga viral y que atraiga a Sí, las claro. personas. Sí, hay que tener como un criterio más amplio, ¿no? Como mencionas, informarse y tener la confianza de acercarse a los científicos que, como tú, que están disponibles para explicar y educar a las personas. Sí, claro, creo que es lo más importante al final de cuentas. Yo tengo como un poco de curiosidad acerca de, bueno, en ingeniería se sabe que anteriormente como catalogaban a la ingeniería como una carrera para hombres o que la mujer tenía poca participación, pero últimamente a través de los años se ha visto que hay mujeres más interesadas en el área de la ingeniería. En tu carrera, ¿el número de mujeres fue limitado o iban a la par o cómo tú lo viste en el área de la ciencia? Igual con el avance de los años es un porcentaje que ha ido aumentando, porque sí lo llegaron a comentar el tiempo que estuve durante la carrera. Para mi generación fueron 54% de mujeres, es decir, que eran la mayoría, por un poco más de porcentaje. Entonces estábamos cerca del 50-50, pero mi generación predominaban las mujeres, por un poco más. Y bueno, esto es algo muy bueno porque, como bien dices, pues sigue siendo complicado este tema, ¿no? Sí, sí, lo Hacen hemos, falta mujeres en la ciencia, sí, eso es cierto. ¿Por qué sí. creen que haya aumentado o que se vea más involucrada una mujer en la química que antes? Uf, primero yo o tú, Gladys. Vas. Bueno, pues esto es todo este tema, ¿no? Del machismo en México. Y yo creo que es por eso antes, como dice Gladys, la ingeniería sobre todo era visto como un área para hombres específicamente. Incluso creo que en la actualidad se sigue bromeando mucho al respecto. Al menos en la UNAM siempre decimos que ingeniería, ¿no? Todos son hombres y que escasean las mujeres y es como una por cada mil, entonces siempre que van a otras facultades se emocionan de ver mujeres y este tipo de bromas que pues en realidad no son buenas. Yo diría que es eso entonces, un poco de la idea de machismo. Uno, a veces como familia, los papás esperan que o su hija se case o su hija atienda a la familia y creo que es algo que cada vez se ve menos, afortunadamente, pero sé que sigue existiendo.
porque si una mujer toma una carrera, se piensa que no se va a hacer cargo de los hijos. Entonces, es una idea totalmente que a mí me desagrada, pero creo que es por esto. Y últimamente, con este boom del feminismo, y las mujeres han hecho más de lo que tienen derecho a hacer, estudiar lo que más les plazca y lo quieran. Y creo que así se han ido involucrando en la química, de hecho, hasta ahorita conquistarla, porque son más mujeres que hombres, y creo que ha sido la tendencia últimamente, al menos en mi universidad. Sí, pues en mi carrera yo no vi como que hubiera mucho, como era una ingeniería, no sé si decir como un tanto suave, no se veía tan marcado eso de que creo que en mi generación fuimos más mujeres que hombres, pero creo que hay como ciertas ingenierías que dicen, es que esa ingeniería es para hombres, o sea, ¿por qué te metes ahí? ¿Por qué esto? O sea, yo recuerdo que iba a campo 4, no sé, ingeniería es mecánica o algo así, y había, no sé, pocas mujeres y muchos hombres, entonces siento que, y creo que ahí es como donde empieza más que nada como la batalla, porque tienen que lidiar con el machismo de algunos profesores y el machismo de sus propios compañeros. Es todo un reto para las compañeras que quieren estudiar alguna ingeniería, donde la mayoría son hombres. Y sí, eso es cierto, y creo que hay que agradecer a todas estas compañeras como ustedes que se han dedicado a una ingeniería, porque poco a poco le van abriendo campo a otras. Como bien dice Gladys, quizá ahorita en la ingeniería química está un poquito más trabajado, pero en ingeniería mecánica quizá esas 4 le den el valor a otras 8 el siguiente año, y esas 8 a otras 20, y así esto es exponencial, y eso es una buena señal. Sí, ojalá con el tiempo se animen más mujeres más jóvenes a estudiar esto. Al menos yo en la facultad aquí en Morelos, cuando entré éramos muy pocas mujeres y yo salí sorprendida y contenta, sabiendo que se quedaban muchísimas más niñas que antes. Y qué bueno que sea así, qué bueno que se estén animando, porque creo que así pasó con el tiempo en otras carreras, ¿no? Igual en otras licenciaturas que ahorita ya se ven como más de mujeres, pero en un inicio hubo una época en donde fueron de hombres y poquito a poco se fueron ganando esos lugares. Creo que si vamos para atrás en la historia, creo que con el simple hecho se fue como abriendo el campo para la mujer al estudiar desde antes, porque antes no tenía ni derecho a estudiar, ahorita ya puede estudiar y poco a poco vamos abriendo ya hasta tener una equidad con el hombre, básicamente. Completando este tema, creo que sí es muy importante. Como bien dices, es poco a poco. E igual no quedarse callado con muchas acciones, porque sí, incluso en mi facultad me tocaron muchos profesores machistas, muchísimos a decir verdad, pero aquí la cosa es no normalizar eso, alzar la voz y no permitir este tipo de actitudes ya no más. Es un gran reto que tenemos a comparación de otras generaciones que no lo tenían en cuenta. Porque dijiste la especialidad en química de alimentos y aparte síntesis orgánica. Justo fue, creo que a lo largo de la carrera todos pasamos por lo mismo. De verdad es lo que quiero, de verdad estoy hecho para esto. Siempre fui muy bueno en química, siempre fue como, me lo dijeron muchas personas, es algo que simplemente se te da y se te da a entenderlo. Siempre me encantó, nunca se me complicó, pero siempre llega esa pregunta de, ¿es lo que quiero? ¿Me veo como químico? ¿Esta es mi vida? ¿De verdad quiero que sea así mi vida? Entonces, entre esa búsqueda, yo mis materias las repartí un poco con los paquetes terminales que teníamos en la universidad. Siempre estuve un poco tentado a la parte de alimentos porque me encanta cocinar, me encanta la comida, y cuando descubrí que la química y los alimentos estaban súper relacionados, entonces dije, ok, si quiero tomar un poco de materias, quiero que sea en la parte de alimentos, porque quiero entenderlo, quiero saber qué pasa más a fondo. Tengo idea, pero quiero ver específicamente de los alimentos. Entonces fue que tomo paquete terminal en esto, tomo materias como confitería, preparación de chocolate, y la química que hay detrás me fascinó. Era súper interesante, fue como me sentí un niño otra vez, un niño que descubría y aprendía y ahora sabía. Y como era todo tan científico, es como para mí como químico era, puedo hacer mi experimento y puedo comerme mi experimento. Es algo que la química pura no podemos hacer. Entonces eso fue fascinante para mí. Y tomo la parte de síntesis orgánica porque pues es lo que más me gusta de la química, la parte de crear nuevas cosas a partir de otras. En esta parte de síntesis es fascinante porque a veces puedes tener un líquido aceitoso amarillo, haces una reacción y después tienes un sólido cristalino blanco.
y te vas así, y después tienes un polvo totalmente negro y vuelves a hacer otra reacción y ahora tienes otro líquido incoloro. Entonces es muy bonito ir viendo estas propiedades hasta crear algo que tú quieres, que tú buscas, tu molécula objetivo. Suena muy interesante todo lo que creo que encontraste, bueno, hasta el momento como que creo que encontraste lo que te apasiona y lo que te gusta. Como dices, pues estuviste probando tantas cosas que al final encontraste algo que te apasiona y te gusta pues estar investigando. Sí, 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 pero fue un camino complicado, yo lo diría, pero vale la pena, es lo que yo diría. En todos los concursos que estuviste participando y todo eso, como dices, te capacitaban y todo eso, y te preparaban, digamos, para la siguiente competencia, la nacional y luego fue la internacional. ¿Crees que todo ese conocimiento que adquiriste te ayudó al momento de iniciar tu carrera universitaria, como que digamos, como que llegaste más preparado, como con un paso adelante o algo así? Sí y no. Me preparó mucho para la parte química, pero hay que tomar aquí algo en cuenta. Los primeros semestres, que es el primer año de la carrera, solo llevamos 2 materias de química. Como es el tronco común, hay que ver física, hay que ver cálculo, hay que ver álgebra superior, hay que ver sociohumanísticas. Entonces, para mí era algo diferente y algo más avanzado, porque no es la física de prepa, es una física más formal, es una física que involucra ecuaciones diferenciales, que involucra cálculo de varias variables. Entonces, la única materia con la que me ayudó al inicio fue Química General 1 y Química General 2. Ahí sí, con los ojos cerrados, esas materias. Y ya de tercer, cuarto, quinto semestre había muchas materias que yo ya conocía, como Química Orgánica 1, Química Orgánica 2, Química Analítica 1, pero conforme avanzaban estos semestres ya había temas totalmente nuevos que yo nunca había visto, como la Química Orgánica 5, que es heterocíclica, como Química Cuántica, y entonces en Química Analítica 3 se empieza a complicar, pero sí te da los fundamentos, muchísimos. O sea, de que ayuda, sí te da un plus, pero no lo es todo, hay muchas más cosas. Pues sí, esos concursos tal vez te dan como ciertas habilidades, pero pues ya al momento de ya enfrentarte a una carrera universitaria, pues te enfrentas a otras cosas que pues en tu vida las has visto y pues tienes que ir poco a poco ir resolviendo. Sí, claro, y es un tema muchísimo más especializado, en donde tienen 6 meses para explicártelo a detalle, entonces se complica más. Sí, Con las vacaciones se resumen a 4. sí, de hecho, extraño esos tiempos. Bueno, Yael, para cerrar algún mensaje, o bueno, otro mensaje que quieras dar a todas las Uf, personas que nos escuchan. uno muy general, sí, siempre crean en la ciencia. Para los estudiantes, pues atrévanse a lo que no se atreven. Si quieren irse de intercambio pero tienen miedo o lo dudan, váyanse de intercambio. Si quieren cambiar de carrera y los dudan, cambien de carrera, ya lo están pensando por algo. Metan las materias que más les agraden, no lo duden. Externen todas sus dudas, acérquense a personas que tengan la experiencia para que pues aclaren todo lo que se les ocurra. Pues eso, no tengan miedo de nada, y si tienen miedo, es bueno tenerlo, pero vayan un poquito más allá. Siempre, todas las cosas dan miedo, todo asusta. Empezar una carrera, empezar un nuevo semestre, hacer un examen final, salir de la carrera, buscar trabajo, pero la cosa es irlo controlando, y que eso también ayuda a dirigir hacia donde quieres, porque si asusta es señal de que es difícil, y a veces lo difícil es bueno. Sí, eso. Sí, el miedo es una buena señal. Dicen por ahí, si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Exacto, exacto. Bueno, Yael, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. A ustedes por invitarme. Por compartirnos tu experiencia, por dedicarnos este tiempo. Nos ha dado mucho gusto verte y saber que estás logrando todos los objetivos que has querido, que tu trayectoria ha sido muy provechosa para ti, tu conocimiento. Sabemos que esta plática iba a ser súper interesante y beneficiosa también para las personas que lo escuchen. Te deseamos lo mejor en todo lo que estés haciendo y más adelante esperamos saber mucho de ti. Muchas gracias. Igualmente, espero lo mismo para ustedes. Y yo sé que van a ir muy bien en todo lo que hagan. Gracias. Y éxito para su podcast. Gracias y bueno, con esto nos despedimos el día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Esperen un episodio nuevo la siguiente semana y síganos en nuestras redes sociales.
El más importante de mis descubrimientos fue sugerido por mis fracasos. Humphrey Davy.